Hola, amantes de los libros. Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones académicas por Internet. Mi don, la comunicación. Y mi misión, sacar las investigaciones historiográficas de las estanterías y ponerlas en sus manos. Hoy uso la mascarilla como un gesto de apoyo a las campañas de prevención contra el coronavirus. Colombia, mi país, está pasando por el pico de la pandemia, así que los invito a utilizarla cada vez que vayan a salir o incluso dentro de casa si conviven con varias personas de su familia. A inicios del siglo XVI, cuando ocurrieron las primeras fundaciones castellanas en nuestro territorio, los europeos encontraron diversas comunidades indígenas asentadas desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros aproximadamente. Aunque algunas compartían familia lingüística, eran muy diferentes desde el punto de vista físico, cultural y político. Quizás algunas de las más analizadas por la historiografía sean las que ocupaban el altiplano cundiboyacense, Pamplona y Pasto. Pese a la diversidad original de los nativos, la monarquía hispánica, en su afán por agruparlos jurídica y socialmente, creó la categoría indio. Como tal, entendía a aquellos que pertenecían a un pueblo o encomienda concretos, que estaban bajo sus autoridades, pagaban o dependían de alguien que pagara el tributo al rey y tenían ascendencia aborigen comprobada y un comportamiento acorde con su condición. Durante el dominio español, en calidad de indios, los grupos y líderes étnicos aceptaron ser vasallos del rey como parte de una cultura política en la que el sometimiento tenía como contrapartida la exigencia de derechos o los reclamos ante el abuso de los castellanos. Gracias a esa negociación, los distintos grupos indígenas recibieron una protección legal diferenciada, tierras, autonomía local y el reconocimiento de sus autoridades. Sobre ese proceso, pero en ciudades como Caloto, Buga, Cali, Toro y Cartago, nos habla el libro que reseñamos hoy, Tras el amparo del rey, pueblos de indios y cultura política en el Valle del Río Cauca, 1680-1810, del profesor Héctor Cuevas Arenas de la Universidad Santiago de Cali. Esta obra es editada por la Universidad Flaxo Ecuador y la Universidad del Rosario en Colombia. Bienvenidos. Héctor Cuevas Arenas es licenciado y magíster en Historia de la Universidad del Valle y doctor en Historia de los Andes por la Flaxo, sede Ecuador. Está vinculado a la Universidad Santiago de Cali como docente de tiempo completo. Sus investigaciones se han centrado en el periodo colonial y específicamente en los pueblos de indios del Valle del Río Cauca. Producto de ellas es también el libro Los indios de Cali, siglo XVIII, publicado en el 2012. Sin embargo, actualmente analiza la modernización urbana de principios del siglo XX en el Valle del Cauca. Hoy el encargado de explicarnos la esencia de su obra es el autor, así que adelante, profesor Cuevas. Un saludo para todos los interesados en el libro Tras el amparo del rey, el cual es un acercamiento que recoge los aportes de la cultura política, de la etnohistoria, del enfoque de género y de la sociología política a través de comportamientos y estrategias en los tribunales, en la vida cotidiana y ante todo en la complejidad de lo que significaba ser indígena en esta época. Es un estudio de caso en donde se trata de abordar las dinámicas y las complejidades de lo indio en un espacio que tradicionalmente ha sido reseñado como poco habitado por ellos, pero eso no quiere decir de que no hayan sido agentes importantes en la estructuración de unas prácticas formales e informales de negociación, de mediación y de resistencia ante los poderes como los jueces, como los encomenderos, los vecinos, los libres de todos los colores y los esclavos. Es una historia sobre ellos, pero no exclusivamente de ellos, pues observa sus interrelaciones a través de distintas dinámicas, tácticas y estrategias que se desarrollan, por ejemplo, en lo lingüístico,
En el segundo capítulo abarcamos lo que significa el abordaje lingüístico y desde la historia conceptual aplicada a sociedades tradicionales de palabras claves como indio, vasallaje, justicia, bien común, el cual nos permite reconstruir este tejido complejo de significados y de dinámicas que hacían posibles que los indios, por ejemplo en la ciudad de Cali, durante el periodo ganaran aproximadamente el 70% de los casos que planteaban. El tercer capítulo es un acercamiento desde el clientelismo y desde las dinámicas del patronazgo a niveles verticales y horizontales. Y en el tercero tratamos de abarcar la complejidad de lo que significa el tributo como un elemento político y no simplemente exactivo como tradicionalmente la historiografía hasta hace 20 años o 10 años lo trabajaba. Entonces agradezco de nuevo el interés que tienen y bueno, esperaría una retroalimentación a través de su lectura, sus comentarios y ante todo sus discusiones. Entonces muchas gracias a todos. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes de Tras el amparo del rey, pueblos de indios y cultura política en el Valle del Río Cauca, 1680-1810, de Héctor Cuevas Arenas y editado por la editorial Flaxo, Ecuador y la Universidad del Rosario en Colombia. Los indios analizados en este libro eran heterogéneos de origen y a mediados del siglo XVI se desplazaron de la cordillera occidental hacia los espacios que les dieron sus encomenderos en el piedemonte y en los llanos no inundables próximos al río Cauca. Para entonces ya tenían un recorrido de hispanización y de pérdida de sus identidades diferenciadas. Que el autor los eligiera en ese momento de su historia nos permite comprender en qué consistía aquello de la calidad genérica de indios coloniales y las tensiones que producía con las autoridades y otros estamentos sociales en el marco de la cultura política de la época. La obra indaga por lo común y lo diferente que hicieron y vivieron los indios de Caloto, Cali, Buga, Toro y Cartago respecto a otras comarcas. Asimismo, profundiza los mecanismos que servían para desarrollar sus conflictos y expresar lo que consideraban justo, caritativo y normal. En ese contexto, uno de los valores agregados de este libro es el abordaje del clientelismo como una práctica de reiteración y apropiación del orden social y jurídico a nivel horizontal, es decir, entre los indios, y vertical, es decir, con los encomenderos, los curas, los corregidores y los oficiales reales. Gracias al análisis de los complejos procesos clientelares, la investigación permite comprender cómo una población que no superaba el 3% de los habitantes de la región del río Cauca, a finales del siglo XVIII logró mantenerse presente como uno de los principales estamentos sociales, conservar sus tierras y obtener una protección diferenciada hasta finales del periodo colonial y décadas posteriores al proceso de la independencia. El autor eligió como temporalidad de su estudio de 1680 a 1810. La larga periodización del libro permite observar los cambios, las rupturas y las continuidades en los usos y apropiaciones de los discursos respecto al indio, así como contrastar la cultura política entre el periodo pactista de los Habsburgo y el reformista centralizador de los Borbones. Finalmente, y retomando lo señalado por la prologuista Natalia Silva Prada, al leer la obra, el lector podrá entender que la vida política se expresa en cosas tan cotidianas como el cambio del nombre de una quebrada, el uso discursivo de los españoles como garantes o agentes abusivos, la modificación de la memoria histórica a través del cambio de fechas de compras de tierra o de mudanzas territoriales y la movilización de recursos por parte de las mujeres para denunciar abusos domésticos como la violencia conyugal y excesos contra la moral en sus pueblos.
Esperamos que hayan disfrutado la reseña del libro Tras el amparo del rey, Pueblos de indios y cultura política en el Valle del Río Cauca, 1680-1810, de Héctor Cuevas Arenas y editado por la editorial Flaxo Ecuador y la Universidad del Rosario en Colombia. Recuerden que como cada semana en la cajita de descripción les dejamos la información relacionada con el libro, especialmente la dirección donde pueden adquirirlo, en este caso la Universidad del Rosario. Si este video les gustó, regálenos manito arriba. Los esperamos la próxima semana con otra reseña de su interés. Recuerden suscribirse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que les lleguen las alertas de los libros que subimos cada semana. Déjennos sus comentarios para saber cómo les están pareciendo los libros que estamos reseñando. Hasta la próxima y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.